Saludos Latinoamérica y bienvenidos a este nuevo día de la Semana Académica 3.0. Microbiología, fisiología, farmacología e inmunología, generalidades y técnicas de estudio. Desde @bisturimed, cardiopautas, medi-tips, medicquest, g.med-99, quito-med- Nerd of the Class, Mediconosoy.p, Doc Potasio, Doctor Wolf 4, Doctor.cross, Neutrófilos, Mundo Medicina, ISO 100 UCB Trujillo, agradecemos sumamente la participación de todos ustedes, por lo que los invitamos a representar hoy no solo al país desde el cual nos sintoniza, sino también la carrera a la que pertenecen en sus redes sociales. ¿Cómo? Tomándole una captura o foto a la pantalla y poner en sus historias de Instagram Semana Académica 3.0 con el hashtag de su país y la carrera del área de salud a la que pertenecen. Les informamos, la palabra clave aparecerá en pantalla en un momento aleatorio, por lo que no deben de copiarla en el chat de transmisión. Va a aparecer tiempo suficiente para que todos y cada uno de ustedes la copien. No se debe llenar el chat spam, que es una ponencia con fines académicos y el propósito de la misma lo entienden tanto ustedes como nosotros. Una vez finalice la ponencia, por los respectivos grupos se enviará el enlace de asistencia en donde colocarán la palabra clave. Cuentan con un máximo de 8 horas para hacer el llenado de asistencia. Sin embargo, cada uno de los canales va a almacenar los videos de cada una de las transmisiones, por lo que los invitamos a que se suscriban y activen campana de notificaciones. Al finalizar la ponencia, habrá una ronda de preguntas para que se aclaren las dudas. Sin más nada que añadir, les presentamos al ponente del día de hoy, Lorenzo Miranda, estudiante del 5º año de Medicina Humana en la Universidad de San Martín de Porres de Perú y creador de la cuenta Dr. Wolf. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Les habla Lorenzo Miranda, Doctor Wolf, desde Perú. Y bueno, voy a pasar a proyectar mi pantalla. Un momento, por favor. Eh, ¿Pueden ver mi pantalla? Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Entonces empecemos. Bueno, como les comenté, yo manejo la cuenta del Dr. Wolf. Y bueno, hoy día el tema que me ha tocado hablar un poco con ustedes es generalidades de farmacología, ¿no? Farmacología es un curso pilar en la carrera de medicina para todos los estudiantes de esta carrera, ¿no? Y también de carreras afines, de biomédicos, ¿no? Enfermeras, obstetricias, entre otros, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre en la vida de un médico, en algún momento va a tener que hacer una receta, aplicar un medicamento, un cierto tratamiento. Entonces, farmacología, desde que somos estudiantes de medicina hasta que terminamos y nos jubilemos de ser médicos, lo vamos a seguir viendo. Entonces, es importante conocer algunas eh, precisiones referentes al curso, ¿no? Por eso es el tema de generalidades vamos a tratar que, si bien está enfocado en manera general, vamos a tratar de explicarlo de tal manera de que si es un estudiante de primer año, segundo año, que todavía no lleva algunos cursos básicos, puedas entender esta ponencia, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Cursos generalidades de farmacología. Para que cuando ya lleves este curso, o ya hayas llevado este curso, puedas reforzar también unas definiciones por ahí que ayuden a que al posterior entiendas otros temas de la carrera, ¿no? Porque lo de bueno de medicina es que todo es una cadena, ¿no? Aprendes bien un curso, el siguiente curso también, obviamente, va a cargar un poco del anterior. Bueno, entonces, primero agradecer a los organizadores de esta semana académica. Estamos en la tercera fase de estas ponencias. Entonces, chicos, los ponentes nos hemos dedicado a traerles el mejor material posible para que ustedes tengan una clase didáctica y, bueno, puedan comprender lo que estamos
queriendo transmitir, ¿no? Somos estudiantes como ustedes que estamos aportando a su formación. Lorenzo, Entonces, gracias a los organizadores. Lorenzo, Bueno, sí, disculpa la interrupción. sí, adelante. Tu pantalla no se está viendo en presentación. Sí, tu pantalla no se está viendo en presentación. Está atascada en la primera diapositiva Ok, y no ok, se ok. está percibiendo. No se ven. Ah, ok, bueno, un momento. Entonces, creo que fue en la opción que... Okay, sí. Dale a pantalla completa. En lugar de que selecciones la ventana donde está la presentación, dale a pantalla completa para que así se ¿Ahora se vea. puede ver? ¿Se puede visualizar ahora? Sí, ahora sí se puede ver en modo de presentación. Muchas gracias, Lorenzo. Ah, ok, ok. Bueno, disculpe. No estoy muy familiarizado con la plataforma. No, Entonces, el día de hoy, para continuar y no ser tan larga, vamos a tener un temario, ¿no? Un temario preciso, tratar de compactar lo más esencial de la farmacología en esta ponencia. Vamos a ver primero definiciones de farmacología, definición de un fármaco, interacción de cómo es bueno, estas interacciones entre el fármaco y el receptor que va a tener dicho fármaco, ¿no? También vamos a ver un poco de lo básico que siempre escuchamos, ¿no? Farmacodinámica, farmacocinética, qué son los mismos, quién se diferencian, todo eso, ¿no? Metabolismo de los fármacos y por último algunas conclusiones básicas. Entonces empecemos con el primer punto, ¿no? Definición de farmacología. Entonces, si bien todos conocemos que la farmacología es la ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de las drogas o fármacos en los organismos vivos, ¿no? Entonces, de aquí podemos deducir que, bueno, los fármacos, farmacología, si bien tenemos un concepto preciso, todos en unos momentos desde que ingresamos a medicina, sabemos que farmacología tiene que ver mucho con, en sí, con esas pastillitas, esos jarabes, esos inyectables, que en algún momento de nuestra vida, desde que somos chiquitos, nos lo proporcionan, ¿no? Esta ciencia entonces se encarga de ver o de crear también estas sustancias químicas que van a ayudar a mejorar la salud del ser humano. Ahora, para continuar así, si bien el término farmacología fue creado bueno, relativamente recién, en sí, la farmacología se podría decir que existe desde tiempos inmemorables. ¿Por qué? Si bien es una ciencia, desde el momento de que los antiguos seres humanos ya a manera de observación veían de que si aún, bueno, yo tomaba cierta hierba o cierto mineral por ahí y me hacía efecto en alguna enfermedad que yo estaba pasando en ese momento, obviamente iban transmitiendo ese conocimiento, ¿no? Que otra persona, otro individuo que caiga con los mismos síntomas parecidos, ellos también daban eso, ¿no? Daban eso. Eso ya se ha visto en los antiguos papiros de egipcios, antiguos eh, relatos que se han encontrado en los hombres prehistóricos, ¿no? Pero vamos a ver que los indicios de las primeras referencias registradas de esta palabra farmacología se encontró en el texto en 1693, en un texto titulado Farmacología sem manudictio ad materiam medium de Samuel Dale. Recién en esta fecha se da el nombre como tal, pero como podrán observar y deducir también, ya es una farmacología, es una ciencia que se va aplicando desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero en sí, ya como disciplina independiente, se reconoció recién en forma oficial en 1847, cuando se estableció en Estonia el primer departamento de farmacología, ¿no? Aquí en este año ya empezaron ya la, los experimentos, aquí las exposiciones a ciertos individuos para ver cómo reaccionaban a ciertas sustancias. Es el boom también de las industrias farmacéuticas, entre otros. ¿Ves? Así se empezó la historia, una pequeña reseña histórica breve de lo que pueden tener en cuenta de farmacología. Tener en cuenta porque sí, a veces he visto preguntas sobre esto, así que por ahí también ténganlo en cuenta, ¿no? Cuándo se estableció bueno, el primer inicio de la palabra farmacología y cuándo se define como una disciplina independiente. Ahora, siguiente punto, definición de fármaco. Bueno, ¿qué decimos que es un fármaco? Fármaco viene del griego pharmakon. ¿Pero qué significa farmacón? Según lo que nos dicen, es toda sustancia utilizada
para el tratamiento. Ojo, el tratamiento, eso no ha dicho, no curación, porque es distinto. Eso lo hemos visto, por ejemplo, cuando alguien tiene alguna enfermedad y simplemente le das algún medicamento para calmar los síntomas. Ese es un tratamiento. Para prevención, por ejemplo, lo vemos ahora que yo estoy un poquito más explorando, más que por el curso de cirugía, antes de que el paciente entre a sala, se le da antibióticos. ¿Para qué? Con el objetivo de prevenir de que contraiga alguna infección. Curación. Ya el medicamento es preciso para esta enfermedad. Entonces, al momento de darle, administrarle al paciente este medicamento, va a curarlo definitivamente de este tipo de enfermedad que lo está quejando. Y diagnóstico, ¿no? Hay ciertas patologías que son difíciles de definir. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, el médico, obviamente experto en esta situación, en este manejo, él va a exponer al paciente a un cierto medicamento para que así el paciente tenga una reacción. Esa reacción obviamente va a definir el diagnóstico del paciente. Entonces, también hay esa función o esa utilización de los fármacos en la medicina. Entonces, medicamento. Bueno, término fármaco y medicamento en muchas literaturas lo va a encontrar y también con la palabra droga como sinónimos. Pero en sí, el medicamento se va a definir como la sustancia medicinal y sus combinaciones o asociaciones destinadas al uso humano o animal. Entonces me dirás, oye, doctor Wolf, pero entonces no entiendo, en sí no me queda claro qué diferencia hay entre fármaco y medicamento. Como le dije, chicos, en mucha literatura dicen que son iguales, pero en algunas los consideran distintos. Si es que les pregunta, ¿cuál es la diferencia? Fármaco es cuando agarras tu pastilla, ¿no? Tu pastilla completa, entera, literalmente, todo, entera. Y medicamento, algunos lo reconocen solo como la sustancia química dentro de ese fármaco que va a realizar la acción que va a tratar de curar o tratar tu enfermedad, ¿no? Esa es la definición que he podido encontrar para ustedes. Entonces, algunos textos los ven como sinónimos, algunos no. Para las interacciones de los fármacos receptores. Y aquí, para ingresar a este tercer punto, chicos, quiero hacer un paréntesis y decirles, ¿no? Que como les dije, la medicina es una cadena. O sea, si tú llevas bien tus cursos básicos, cuando llegues bueno, un poquito que se hace más pesado en tercer o cuarto año, en sí se hace pesado si es que no has llevado muy bien tus cursos básicos, anatomía, biología, bioquímica, biofísica, entre otros, ¿no? Pero si tú has llevado bien o tienes por lo menos tus resúmenes para poder dar una repasada rápida, lo vas a pasar muy tranquilo. Simplemente lee lo que tienes que leer, ¿no? Ahora, para hablar un poco de la interacción fármaco-receptor, sí nos vamos a apoyar un poco de la bioquímica y de la fisiología. Sé que a muchos la bioquímica no les gusta mucho, pero vamos a ver de la manera más interactiva todo este proceso, ¿no? Para que puedan entender, a grosso modo, en sus generalidades, cómo es la reacción de estos medicamentos en nuestro organismo, ¿no? Entonces, continuemos. Entonces, cuando uno recién tiene en contacto, bueno, con un medicamento, etcétera, siempre tiene dudas, ¿no? O sea, ¿cómo este medicamento actúa, no? Y una de las dudas que personalmente siempre he visto y he podido observar en algunos compañeros, familiares, es, por ejemplo, que me preguntan, ¿por qué razón un fármaco afecta a la actividad cardíaca mientras que otro altere el transporte de determinados iones en el riñón? O sea, en pocas palabras, ¿por qué un fármaco afecta al corazón pero no afecta a los demás órganos? ¿Por qué? Esto se debe a muchas cosas, ¿no? A muchos factores. Uno, vamos a ver posteriormente de que en nuestro organismo todas las células tienen receptores. Hay receptores en todas nuestras células. Pero cierto tipo de receptores se expresan más en un órgano. Entonces, tú al momento de proporcionar una sustancia química, un fármaco, a un paciente y este medicamento encontrarse con su receptor en cierto órgano diana, va a ser una reacción en ese órgano y en otro órgano que tal vez tenga algunos receptores afín a este fármaco, no van a llegar al umbral para disparar una reacción. Mientras que en el otro, por ejemplo el corazón, sí lo logra.
Esa es la explicación para esta pregunta que siempre puede que en un momento les hagan a ustedes. Otro, ¿por qué el ciprofloxacino mata bacterias eficazmente, pero no perjudica a ningún paciente, sino en raras ocasiones, ¿no? Que puede ser las alergias, entre otras cosas? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué pasa eso, no? Entonces, en el momento de crear un antibiótico, ya de toda la historia muy bonita también que tiene los antibióticos se van especializando poco a poco, ¿no? Obviamente en un momento sí llegaron a traer algunos efectos eh, mucho más complicados, pero ahora ya no se ve tanto, ¿no? Ahora, ¿y por qué? ¿A qué se debe? De que la conformación celular de una bacteria, como ya lo sabrán, lo habían visto en biología, es muy distinta de la conformación de una célula humana. Entonces, ahí va el detalle, ¿no? Esa diferencia hace que el ciprofloxacino, este antibiótico, ataque más a estas células de las bacterias y no a las células humanas. Esa es la explicación, entonces. Entonces, esto es lo que tienen que conocer, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo es esas reacciones con esos receptores. Entonces, ¿de qué interacción estábamos hablando, chicos? Entonces, de lo básico. Cuando tú tienes en bioquímica, y vas a verlo en biología también, hay un receptor y tiene que haber un sustrato. En este caso, el sustrato va a ser el fármaco. ¿Entiendes? O sea, para que tengan en contexto, el sustrato va a ser el fármaco. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Eh, Al momento de que este sustrato y este receptor se unan, esta unión va a tener diferentes fuerzas, tipos de enlaces, mejor dicho. Entonces, estos tipos de enlaces, que pueden ser de Van der Waals, hidrógeno, iónico y covalente, van a tener diferente grado de fuerza. De ahí tenemos que ver, como vemos en el cuadro, chicos, aquí, acá voy a con la flechita, el de Van der Waals viene a ser el enlace más débil y el covalente es el enlace mucho más fuerte. Y aquí, siempre preguntan, ¿no? ¿Cuál es la definición de un enlace covalente? Es dos átomos unidos que comparten electrones. Entonces, de aquí, ¿por qué me sirve esto? Que vamos a ver más adelante, de que no es lo mismo de que un fármaco se una reversiblemente, o sea, que se una y se separe después, a que un fármaco se una irreversiblemente. ¿Porque esto qué va a hacer? Porque va a haber posteriormente, como vamos a ver, un agotamiento de estos receptores. Y posteriormente, como hay un agotamiento y no hay receptores, el efecto va a disminuir en el ser humano, ¿no? En estas ocasiones. Entonces, tienen que tener en cuenta. Ahí, igual, les dejo este cuadrito muy, muy interesante que pueden encontrar para que puedan leer las teorías de cada uno de los tipos de enlaces. Ahora, consecuencias de interacción fármaco-receptor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando un receptor está solo, pero viene un sustrato, un fármaco, puede reaccionar de distintas formas. Y en este caso, llega un fármaco y lo puede bloquear. Otro receptor, llega un fármaco y acelera la reacción que tiene como función. Y otro, hay un receptor, llega un fármaco y no lo bloquea ni acelera la reacción, sino lo que hace es modificar este receptor. ¿Para qué? Para que otro sustrato, otro fármaco, ya sea, no sé, hormonas o otro fármaco en sí, como no sé, etcétera, pueda acoplarse a este receptor. Entonces, más que todo es como un coadyuvante que se le conoce en los medicamentos. Eso todo lo van a ver posteriormente. Aquí más o menos le estoy dando la parte bioquímica, cómo es la reacción de las posibles reacciones que pueden tener estos fármacos. Ahora, participación de la membrana en la interacción. Entonces, aquí tenemos dos conceptos, ¿no? La liposolubilidad y la hidrosolubilidad. Entonces, cuando una sustancia es liposoluble, un fármaco liposoluble, es mucho más fácil, como ven aquí, que al momento de administrarlo, simplemente pueda pasar la membrana. Porque recuerden que la membrana es lípida, ¿no? Bicapa lipídica con proteínas inmersas, ¿no?
que permite el ingreso de sustancias liposolubles. Entonces, los fármacos que son liposolubles pueden entrar, atravesar la membrana y llegar a los receptores que estén dentro, intracelulares. Mientras que los fármacos que sean hidrosolubles, chicos, no van a ser tan fácil que ingresen dentro de la célula, van a necesitar ayuda. Esas ayudas son estas proteínas que están inmersas en esta membrana de las células. En uno caso son canales que permiten el ingreso y otro caso son transportadores que lo acoplan y lo sueltan internamente, ¿no? Para que lleguen a tener una acción intracelular. Y si no encuentran, por ejemplo, hay pacientes que por X motivos no tienen esta facilitación de estas proteínas, obviamente el medicamento no hace efecto y podemos ver otras reacciones, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta eso. Liposoluble puede pasar libremente por la membrana y hidrosoluble no puede pasar libremente, necesita ayuda para pasar. Ahora, determinantes moleculares y celulares de la selectividad de los fármacos, ¿no? Esto es lo que también explicamos al principio. Por ejemplo, cuando yo doy un fármaco, tengo que saber de que si bien mi objetivo es cierto órgano diana, puede que también otro órgano cercano o lejano también puede también reaccionar a este fármaco. ¿Por qué? Porque al momento de dar un fármaco A, por decirlo aquí, A, va a encontrar receptores muy parecidos. Mi objetivo es que se active este receptor. Pero como este receptor que está en otro órgano también tiene la misma conformación, al momento de ingresar el fármaco, se van a acoplar y van a provocar también reacciones. Y esto lo vemos en un ejemplo muy, muy fácil. Por ejemplo, todos en nuestra vida hemos tenido alergias, ronchas o también congestión nasal, ¿no? Entonces, ¿qué te han recomendado cuando tienes ronchitas o alergia, congestión nasal? Un antihistamínico, anti-H1, ¿no? Antihistamínico. El más conocido es la clorofenamina. La clorofenamina te la dan y bueno, te calma el malestar de las alergias, congestión nasal, pero ¿qué pasa? Te da sueño, porque también hay receptores en el cerebro H1 que provocan el sueño. Entonces, esto lo vieron obviamente las industrias farmacéuticas, ¿no? O sea, las personas no querían, oye, yo quiero que me pase la alergia, la rinorrea se detenga, pero no quiero que me dé sueño, ¿no? Porque tengo que trabajar, laborar, ¿no? Obviamente quitaba horas de trabajo. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron generaciones de fármacos. Entonces, de ahí sacaron otros fármacos muy más afín a los receptores que ellos querían, ¿no? Por ejemplo, tenemos la loratadina, la levocetiricina, que son más específicos. O sea, te quitan tu alergia, tu picazón, tu rinorrea, pero no te dan sueño o te dan muy poco sueño. Entonces, eso es mucho mejor que la clorofenamina. Entonces, ahí va el detalle, ¿no? Para que se den cuenta cómo es este juego de receptores en nuestro organismo. Y por eso, de esto, deducimos esto, ¿no? Mientras más selectivo sea el fármaco, es mucho mejor, porque va a ser solo el efecto que yo quiero y no otros efectos no deseados. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿no? Cuando vayan a explorar un medicamento en su labor, en todo eso, ¿no? Ahora, principales tipos de receptores que pueden interactuar con un fármaco, chicos. El clásico que hemos visto en lo que corresponde a biología, bioquímica, es una proteína, ¿no? Una proteína que está inmersa como canal en toda la membrana y tiene sitios de acción. Entonces, puede que según este fármaco a este sitio de acción y genere de que este canal se abra más, ¿no? Y permite ingreso de otras sustancias. Puede ser una opción. Otro, que este fármaco se una a un complejo llamado proteína G o receptor G, como le dirán en sus libros que revisan. Pero esta reacción, ¿qué pasa? Que el receptor se une extracelularmente, pero internamente hay una maquinaria que produce una reacción. Tiene 7 bracitos que producen una reacción. Otro, estos receptores, donde el sitio de acción está en la superficie, pero internamente ellos tienen una maquinaria que realizan
un proceso, ¿no? Un proceso interno enzimático, entre otros. Y hay otros fármacos liposolubles, claro, que pueden pasar la membrana para unirse directamente a receptores intracelulares. Pero ahora de aquí no son los únicos, chicos. A ver, vamos a poner un poquito más grande. Por ejemplo, tenemos aquí tipo de receptores, el canal iónico, transmembrana que hemos visto, transmembrana de ion proteína G intracelular, transmembrana con dominio citosólico enzimático, el intracelular, que también lo hemos visto, y los de enzima extracelular. O sea que aparte de estos cuatro, chicos, que podemos ver aquí, hay receptores que sirven como enzima que están simplemente libres en la parte extracelular. Y también de adhesión, que hay receptores que no están inmersos en toda la membrana, sino que están solo en la superficie celular. Y aquí podemos ver, ¿no? El sitio de la interacción y también el sitio donde va a resultar la acción, ¿no? Ahí los puedo dejar para que puedan revisar, si en caso también está muy interactivo este cuadrito que encontré, para que lo puedan ahí copiar, ¿no? Ahora entramos a los términos un poquito más complejos, ¿no? La fármaco, la fármaco, la farmacodinámica. Entonces, ¿qué es farmacodinámica? Ahí entramos a detalle, ¿no? Entonces, a grandes y simplemente para definir qué es farmacodinámica, vamos a tener dos protagonistas, chicos. Acá, dos protagonistas que tienen que tener en cuenta, ¿no? Siempre va a haber un fármaco y el individuo. Entonces, ¿cuál es la definición de fármaco? Farmacodinámica. Es la acción que hace este fármaco al individuo, ¿no? Es cómo este fármaco interactúa con el individuo, ¿no? ¿Qué le hace el fármaco al individuo? Esa es la definición más fácil de que puedan entender. Eso es lo que quiero que se lleven el día, ¿no? Es la farmacodinámica, es lo que el fármaco le hace al individuo. Entonces, de aquí tenemos que ver unas cositas, ¿no? Debe ser evaluado esta farmacodinámica de manera cuantitativa para comparar potencias, eficacias y seguridad del fármaco, ¿no? Acá vamos a ver que el fármaco, si bien tiene diferentes formas de ingresar, también el ser humano va a defenderse, porque como saben, toda sustancia extraña, el ser humano tiende a reaccionar a ella, ¿no? Entonces, unión fármaco-receptor en la farmacodinámica, que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Va a haber un órgano A, que está aquí, y un órgano B acá. Entonces, va a haber receptores en un órgano A, pero estos receptores no se van a llegar a completar. Ven ahí vacíos. Mientras que en el órgano B, todos sus receptores se llegan a completar y va a generar una reacción. Ahora, chicos, me dirá, pero entonces es necesario de que al 100% se unan el sustrato fármaco a sus receptores para generar una reacción. No siempre. Como dicen en medicina, no, nada es absoluto. Hay ciertos casos donde el fármaco solo necesita llegar a un 80%, a menos a veces, para lograr una reacción, ¿no? Y aquí tenemos que ver otros términos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si con el 80% logro lo que yo quiero, pero que me paso 100, ¿puedo llegar a una fase tóxica? Podría ser. Entonces, todo eso se tiene que evaluar al momento de proporcionar un fármaco que vamos a hacer posteriormente a un paciente. Ahora, de aquí tenemos que tener en cuenta una palabrita que van a ver. Constante de disociación. ¿Qué es disociación? Así, términos muy sencillos. Disociación es separar, ¿no? ¿Cómo separar? Entonces, aquí tenemos que hay ciertas circunstancias en las cuales esta interacción de fármaco y receptor van a influir en esta unión, ¿no? Por ejemplo, puede ser la temperatura, la alcalinidad, la acidez, el medio interno, etcétera, las cargas, las variables que quieran, ¿no? Entonces, la constante de disociación, generalmente como en el ser humano no cambia drásticamente, por ejemplo, la temperatura siempre va a estar
alrededor de, ¿cuánto? De 37.5 aproximadamente, que no va a variar mucho. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? De que la constancia de insolación siempre en el ser humano es así, como dice, constante. Entonces, todo eso, ese es el término que tienen que llevarse a casa hoy día de hoy, el constante de disociación. Ahora, de aquí podemos deducir algunas cositas muy importantes también. Por ejemplo, el aumento de cantidad de ligandos aumenta la cantidad de receptores ocupados. Que eso ya creo que, no, pero sí lo entiendo, ¿no? Pero hay un término un poquito más complejo, ¿no? Mientras más aumenta la cantidad de receptores libres, aumenta la cantidad de receptores ocupados. Ok, entonces, ¿qué hice? Entonces, para explicar un poquito ese término, que también es importante, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes le dan un fármaco a un cierto paciente, ese fármaco va a llegar a los receptores. Llega a sus receptores, se unen, se unen, se unen, se unen, pero va a haber casos, o sea, hay casos donde se une y terminó, ¿no? Se completó, ya ahí quedó. Pero hay ciertas células que empiezan, cuando se ocupan todos sus receptores, empiezan a crear y a producir más receptores, más receptores, más receptores. Es una hipersensibilidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Obviamente al momento de haber más receptores libres, porque están creando en exceso y se están uniendo también en exceso los fármacos, pueden llegar a tener una reacción no favorable para el paciente. Entonces todo eso también tiene que evaluar. Son varias situaciones que tenemos que ver, ¿no? Ahora, la relación dosis-respuesta. En la relación dosis-respuesta va a haber dos casos, chicos, una gradual y unas cuantales. Ahora me dirás, ¿pero qué diferencia hay entre una gradual y una cuantal? Es que en las graduales, más que todo, el estudio es en un individuo, o sea, en una sola persona. O sea, en una persona ves cómo el fármaco te está afectando. Y ahí podemos deducir algunos términos, como que, por ejemplo, la potencia, que es la concentración a la que ese fármaco provoca el 50% de respuesta máxima. Y eficacia, la respuesta máxima que produce un fármaco. Estos términos tienen que quedar claros, también los puse ahí para que puedan repasar posteriormente, pero solo eso en un individuo, en una sola persona. Ahora, ¿qué pasa en las cuantales? Aquí el estudio ya es en poblaciones, en número de personas. Entonces, aquí ya es lo que se usa más para el momento de establecer, por ejemplo, eh, algunos estándares en la medicina, ¿no? Y estos estándares generalmente en la farmacología se definen como dosis efectiva media. ¿Qué quiere decir la dosis efectiva media? Es la cantidad de fármaco que tú le das a esta población y el 50% de esta población o más hacia una reacción efectiva, ¿no? Mientras, también hay otro término que es dosis tóxica media, que es lo mismo, ¿no? Pero con la toxicidad. Es la cantidad de fármaco que le das a la población y el 50% o más reacciona de manera tóxica. El otro término, dosis letal media, es la cantidad de fármaco que le das a una población y de ahí el 50% a más reacciona de manera no favorable, letal, ¿no? Entonces, esos términos muy importantes. Ahora me dirás, pero entonces, doctor, ¿cuál es el que yo debo aprender en sí? En sí tienes que aprender los dos. ¿Por qué? Los cuantales, esto de aquí lo vas a ver generalmente en estudios grandes, ¿no? En todas las guías que todo ves, vas a encontrar dosis efectivas, dosis tóxicas, dosis letales, ¿no? Pero, ¿qué pasa si al momento de que tú haces una terapéutica a un paciente, le das una receta, un tratamiento, y no reacciona de la manera de que tú quisieras? O sea, a todo el mundo le funcionó bien, pero a él no le funcionó bien, pues. A él tal vez necesitó una dosis superior o una dosis inferior. Entonces, todo eso es importante, ¿no? Tal vez a la mayoría de personas con las cuantales le va a hacer efecto, pero siempre va a haber excepciones, ¿no? Como repito, en medicina nada es absoluto, chicos, nada es absoluto. Entonces, todos tienen que tener en cuenta al momento de ejercer una terapia. Ahora, la interacción de fármaco-receptor. Acá hay una imagen bien chévere, en la cual voy a explicar un poquito de los términos biológicos que puede tener un receptor, ¿no? Por ejemplo, aquí, chicos, ese es un receptor libre, no tiene ningún sustrato, pero va a tener dos sitios, un sitio de acción y un sitio alostético.
Entonces, cuando llega un fármaco y este fármaco es un agonista, se va a unir al sitio de acción. Pero si este fármaco no es un agonista, sino un antagonista competitivo, se va a unir al sitio de acción y no va a dejar que el agonista se una, ¿no? Es como en las películas, ¿no? Siempre hay un agonista que es el niño bueno, el héroe, y también hay un antagonista, ¿no? Que va a impedir de que el héroe realice su sueño, su función, ¿no? Entonces, es lo mismo que vamos acá. El antagonista evita de que este fármaco interactúe, ¿no? Y ahora, hay otros un poco más avesados, ¿no? Hay otras sustancias un poco más avesadas, ¿no? Ellos no compiten, sino ellos se unen al sitio alostérico y cuando llegue el fármaco que es agonista, se une al sitio de acción y no produce ningún efecto. Entonces, ellos se le conoce como unión de un antagonista no competitivo, porque en sí no está compitiendo, ¿no? Por el sitio de acción. Entonces, espero que hayan entendido esta parte muy importante que también tienen que conocer. Y aquí vamos a profundizar un poquito más en los antagonistas. Cuando hablamos de antagonistas, vamos a ver dos tipos, unos que son con receptores y uno que no juegan con los receptores. En los que son afín a los receptores tenemos unión al sitio activo, que ya hemos visto. Y pueden ser reversibles y irreversibles. Y eso ya lo hemos visto con los enlaces, tipos de enlaces que tienen los fármacos y los receptores, ¿no? Entonces ahí tenemos los reversibles, generalmente son antagonistas competitivos, y los irreversibles son los antagonistas de sitio activo no competitivos. Y también las uniones alostéricas, en ese espacio que estaba al costadito del lugar de acción, pueden ser también reversibles, irreversibles, y aquí se le llama en general antagonistas alostéricos no competitivos. Ahora, aquí también quiero llegar. Los antagonistas de no receptores, ¿qué vamos a ver? Tenemos el químico y el fisiológico, pero en sí, a ver, ¿cómo es que un antagonista puede ser químico? Aquí tenemos que imaginar un poco más, ¿no? Vamos a ver, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con el antagonista químico. ¿Qué pasa? Sí, ha pasado, ¿no? Siempre le damos medicamentos a los pacientes, pero a veces tienen efectos no deseados, ¿no? Entonces, por ejemplo, le doy un medicamento a un paciente y este medicamento A le provoca una diarrea. O sea, el efecto deseado no era que le provoque diarrea, sino, por ejemplo, que le case la fiebre, que mejore su respiración, etcétera, ¿no? Pero le da diarrea. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Yo le doy otro fármaco, una sustancia química, para que contrarreste este efecto. Entonces, ahí va, ¿no? El antagonista químico. Es lo que químicamente va a no competir con su receptor, sino de manera externa, va a unirse a otros receptores que van a producir el efecto contrario. Ese es uno de los ejemplos, antagonistas químicos. A los antagonistas fisiológicos, por eso les dije que tienen que ver mucho con la fisiología. Ahora, ¿qué pasa? A veces yo le doy medicamentos a los pacientes, ¿no? Medicamentos ya, para que, por ejemplo, está muy hipotenso mi paciente, puede que llegue a shock, le doy un medicamento para que suba su presión, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero por ahí, no sé, el paciente reacciona mal y empieza a hacer una crisis hipertensiva. Entonces, ¿qué pasa? Me asusto todo. Ah, pero yo escuché o yo leí en mi libro mi Guyton de fisiología, de que cuando haces un masaje carotídeo, baja la presión. Entonces, ¿qué pasa? El medicamento está haciendo su efecto, está subiendo la presión, pero tú para evitar que se complique, puedes bajar la presión a través de un masaje carotídeo. Y es una reacción fisiológica del paciente. Entonces, todo eso es, como le digo, es porque poco a poco vas aprendiendo también unas cosas en el camino de anatomía, fisiología, bioquímica y todo eso, ¿no? Todo esto va a sumar. Pues esos son los tipos de antagonistas que tenemos en la farmacología. Es importante conocer. Ahora, la farmacocinética, también muy importante. La farmacocinética, chicos, igual, de todas maneras, tenemos dos protagonistas. Pero aquí, en la farmacocinética, es como el ser humano va a ir contra el medicamento. Espero que me están entendiendo este concepto lo más sencillo posible para que no se compliquen, porque siempre hay dudas o siempre, ¿cuál era cuál?
la farmacocinética era el que el humano le hacía al medicamento o el medicamento al fármaco, ¿no? Tienen que tener en cuenta. Farmacocinética es cuando el ser humano ataca, por decirlo así, al medicamento. Entonces, ¿qué pasa aquí, chicos? Un fármaco eficaz, se dice que un fármaco es eficaz si es capaz de cruzar las barreras fisiológicas que limitan el acceso de sustancias extrañas al organismo. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de que un fármaco quiera entrar a nuestro cuerpo, obviamente nuestro cuerpo no se va a dejar. Como es una sustancia extraña, lo va a reconocer como sustancia extraña como tal, y va a interactuar para que no ingrese. Entonces, obviamente los medicamentos tienen que buscar la forma, o los científicos tienen que buscar la forma para que estos medicamentos ingresen al órgano diana, donde se quiere la reacción, ¿no? Todo eso es gracias a todos los estudios que se ha hecho, ¿no? Ahora, el proceso, ¿no? La farmacocinética, ¿de qué se trata, no? Entonces, vamos a ver que en la farmacocinética hay un proceso y un acrónimo que van a ver que es el ACME, que es absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí en este gráfico lo resume todo, pero posteriormente vamos a desglosarlo uno por uno. La absorción, chicos, es cuando el medicamento X ingresa a nuestro cuerpo. Y lo primero que va a estar es como fármaco libre. Una vez que esté como fármaco libre, este fármaco libre puede ir a receptores libres y estar ligado. Puede ir a depósitos de tejidos y quedarse ahí almacenado y eliminarse lentamente. Y también puede unirse a proteínas, ¿no? Como van a ser, ahorita también lo voy a mencionar posteriormente, van a ser como esponjitas que van a estar ahí cogiendo a los medicamentos y poco a poco los van a ir soltando a medida que se van eliminando los medicamentos que están libres, ¿no? Después de este proceso de distribución, que es el proceso que ven las flechitas azules, van a regresar a su forma libre en un momento. Y esta forma libre es la que va a reaccionar y va a ir a metabolizarse. Este metabolismo puede ser de que simplemente se metaboliza y se excreta, pero también puede ser que se metaboliza y se transforma en una sustancia activa. Entonces, todo eso tenemos que evaluar y vamos a verlo más adelante. Y posteriormente, cuando ya está activo, bueno, realiza su función y pasa de nuevo por el metabolismo hasta que se inactiva y va a la excreción. Es todo el cuento de la farmacocinética, ¿no? Pero ahora vamos a ver un poquito más a detalle, ¿no? La absorción, ¿no? Entonces, cuando vemos absorción, vamos a ver un término muy conocido, la biodisponibilidad, ¿no? ¿Qué es la biodisponibilidad? Se le conoce a la biodisponibilidad matemáticamente como esta forma: cantidad de fármaco que alcanza la circulación general y cantidad de fármaco administrado. Ahora, ¿qué quiere decir? Pero hoy no me queda muy claro el término de fármaco, de biodisponibilidad, ¿no? Entonces, chicos, es sencillo, ¿no? Es la cantidad de fármaco, o sea, la proporción del fármaco, o sea, yo doy un fármaco, 100% de un fármaco, pero de ese 100% a mi circulación general me llega un 20%, y esa es mi biodisponibilidad. Ahora, para que me dejen entender, o sea, ¿qué quiere decir? Cuando la cantidad de fármaco, o sea, si yo le doy el 100% y el 60% llega, obviamente es mayor la biodisponibilidad. Pero si yo le doy un 100% de un fármaco y con ese 100% solo llega a un 2% y ese 2% no es suficiente para, para realizar una acción, tengo que darle otro 100%, o sea, serían 200% para que recién llegue a un 5% y recién llegue a realizar una acción este fármaco. Entonces, por eso, la cantidad de fármaco es inversamente proporcional. Entonces, mayor fármaco, menor biodisponibilidad. Espero que me hayan podido entender. Entonces, de aquí, después de hablar de la biodisponibilidad, hay vías. O sea, vías, y esas las conocemos desde que entramos a medicina, por las cuales nosotros administramos los medicamentos, ¿no? Hay diferentes vías y cada vía tiene sus ventajas y desventajas que podemos ver en este cuadro muy interactivo.
Entonces, aquí vemos unas cosas, ¿no? Por ejemplo, la enteral, ¿no? ¿Qué es la enteral? O sea, prácticamente cuando la vía digestiva, ¿no? La vía digestiva, cuando las pastillas, los jarabes, todo eso, ¿no? Las ventajas que va a tener la vía enteral es, bueno, es sencilla, que no puede tomar su pastilla, un jarabe, es barata, es cómoda, quien no prefiere tomarse un medicamento, una pastilla, que ponerse una inyección. Es indolora, nadie le debe tomarse una pastilla, y tampoco no genera infecciones, ¿no? Pero la desventaja, chicos, es la exposición del fármaco a entornos gastrointestinales, y uno de ellos es la acidez gástrica. Y también al metabolismo, que vamos a ver posteriormente, de primer paso. Y también precisa la absorción gastrointestinal. Entonces, ¿qué pasa si un paciente no tiene una buena absorción? También la acción del fármaco no va a ser efectiva. Y bueno, una distribución lenta, ¿no? Generalmente los fármacos orales entre 2 a 3 horas a más pueden demorar en realizar un efecto. En los parenterales, ya aquí vemos ya los parenterales es más que todo eh, lo que tiene que ver con apoyas, con agujas, lo que a nosotros cuando éramos chiquitos no nos gustaba, que nos piquen, que nos saquen sangre, que nos inyecten algo en la vena, en la nalga, siempre era muy difícil, no, a todos los niños creo que nos pasó. Pero tiene algunas ventajas, una distribución rápida hacia el sitio de acción farmacológico, una biodisponibilidad, o sea, llega la mayor parte del fármaco al torrente general sanguíneo, elevada, no sujeta al primer paso, porque obviamente no pasa por toda la absorción, metabolismo, sino de frente a la circulación. Y bueno, y las desventajas de esto que es irreversible. Ahora, ¿qué quiere decir irreversible, chicos? O sea, cuando tú te inyectan un medicamento a la vena o a la nalga, obviamente para sacártelo de la vena no hay manera. A menos que obviamente quieras exponer al paciente a hacer una diálisis, ¿no? Pero obviamente no es factible, ¿no? Que por un medicamento o sea, no puedes retirar un medicamento de esa manera. Tampoco cuando es la nalga, tampoco en la parte, en el intramuscular o subcutáneo, también es un poco difícil, ¿no? Porque no, obviamente no vas a querer hacer un drenaje, un corte al paciente, ¿no? O sea, es irreversible, pues se le considera. Ahora, es propenso a infecciones, recuerden que estas áreas donde se aplican son estériles, genera dolor y miedo, y bueno, la intervención es obligatoriamente necesita un personal calificado, ¿no? Obviamente alguien que no tenga experiencia eh, manejando agujas va a ser mucho más complicado, genera más dolor, todo eso, ¿no? Por ejemplo, las complicaciones en las inyecciones que son en las nalgas, por ejemplo, es uno de que si no sabes los cuadrantes, la técnica de los cuadrantes necesario, puede que dejes un daño neuronal, ¿no? Porque está cerca del nervio ciático, por ahí. Entonces, todo eso tienes que tener en cuenta. Las mucosas, ¿no? Las ventajas de las mucosas, y generalmente estamos hablando, yo creo que más se habla de dos. En sí es la oral, por ejemplo, cuando hacemos el captopril, ¿no? Generalmente cuando ustedes ya lleguen a la clínica o por ahí a farmacología, van a ver que el cardiólogo llega y le mide lo primero que va a hacer es medir la presión. Si el paciente está con la presión elevada, le va a decir captopril sublingual. Y el paciente automáticamente unos minutos después baja su presión. Entonces, ¿por qué? Porque hay venas que drenan esta sustancia, que son las venas raninas, hacia la circulación general. Otra área mucosa que también es importante conocer es la vía rectal. Bueno, si bien no es una forma sencilla y cómoda para el paciente de recibir un medicamento, se ha considerado en diferentes estudios que es una vía excelente para administrar medicamentos, segura y también muy fácil, ¿no? Entonces, las ventajas tienen que distribución rápida hacia el sitio de acción farmacológico, no sujeta al metabolismo del primer paso, ni a entornos gastrointestinales rigurosos. Ahora, esto de que metabolismo del primer paso, quiero aclarar un poquito esto también. El recto se divide en sí en tres partes, ¿no? Pero si lo divides así, el recto en una mitad superior y una mitad inferior, la mitad superior, o sea, la parte superior del recto, sí llega a tener un contacto con el primer paso, drena a lo que es el hígado, pero la mitad inferior
ese sí va de frente a la circulación general. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, los fármacos por eso son mucho más rápidos al momento de aplicar por vía rectal. Generalmente cuando una persona convulsiona y es difícil hacerle aplicar un spam, también hay casos donde es posible que le den vía rectal. Pocas infecciones, posibilidad de llegar directamente a los tejidos afectados, ¿no? Aquí también, por ejemplo, eso más que todo no se debe a la razón lingual ni a la rectal, sino que los inhaladores, ¿no? Los inhaladores también son a las mucosas, ¿no? Los plus. Y bueno, y las desventajas son pocos fármacos que pueden administrarse por esta vía, ¿no? Y los pacientes tampoco no tienen buena adherencia a este tipo de tratamiento, ¿no? Por obvias razones. En las transdérmicas, bueno, vemos que sencillas, cómodas, indoloras, excelentes para administración continua, prolongada, no sujetas a metabolismo del primer paso, ni al entorno gastrointestinal, ¿no? Pero las desventajas, o sea, son la gran maravilla, pues, entre comillas, ¿sí? Porque obviamente a nadie le molesta tener un parche, ¿no? Y generalmente de nicotina, un parche encima de tu piel, no hace tanta dificultad, ¿no? Pero los problemas es que los fármacos han de ser muy lipófilos, o sea que si no son lipófilos no pueden ser muy bien recibidos, muy bien absorbidos. La distribución también es lenta, por ejemplo, si tomándome una pastilla oralmente se demoran 2, 3 a más horas, tal vez con el transdérmico me demora entre 6 horas a más en ese efecto. Entonces todo eso tenemos que evaluar, ¿no? ¿Qué tan rápido queremos el efecto en nuestros pacientes y tanta seguridad queremos darle? Todo eso al momento de aplicar un medicamento, ¿no? La vía. La distribución, más que todo, tiene que ver con compartimientos, por ejemplo, el agua total en el organismo, donde van a haber moléculas pequeñas, solubles en agua, mientras que en el agua extracelular, moléculas grandes, solubles en agua. En el plasma sanguíneo vamos a ver ya un poco de moléculas muy unidas a proteínas plasmáticas. Por ejemplo, como les dije, las proteínas que van a ser como pequeñas esponjitas. Y moléculas más grandes, moléculas más cargadas, que van a estar, como dije, pegados a las proteínas y hay también partes de los fármacos que están libres. Y eso es lo que van a realizar los libres, son los que realizan la acción. Y los tejidos adiposos, que generalmente moléculas muy liposolubles, donde se pueden almacenar aquí también las sustancias, y el hueso y diente, que generalmente es para almacenar determinados iones, como el flúor o el estroncio. Y ahora aquí, un momentito. Volumen de distribución. Acá hay un término de la distribución de los fármacos, viene un término, volumen de distribución. ¿Qué es volumen de distribución? Es la proporción que hay entre la cantidad de fármaco que está en la circulación general y la cantidad de fármaco que queda a los tejidos. ¿Qué quiere decir? Para explicar la siguiente frase. Mayor distribución es necesario mayor dosis inicial. Entonces, si yo tengo un fármaco y para llegar, por ejemplo, yo le doy un fármaco X a mi paciente y este fármaco obviamente va a entrar a la circulación general, ¿no? Pero este fármaco que entra a la circulación general va a distribuirse por todo mi cuerpo. Pero ¿me conviene que se distribuya por todo el cuerpo? Esa es la pregunta. Entonces, tal vez no, ¿no? Tal vez no me conviene. Entonces, primero tengo que coger una vía adecuada que me llegue lo más rápido posible y haga la menor distribución posible para que no llegue a tener efectos colaterales. Y bueno, como les mencioné, la unión de proteínas plasmáticas, los medicamentos que están unidos a proteínas plasmáticas no se van a metabolizar, van a estar como que guardados. Los que están libres sí se van a ir a hacer efecto y también se van a ir metabolizando, ¿no? Eliminando. Entonces, el metabolismo, la tercera letra del ACME. El metabolismo, chicos, se realiza en todo nuestro cuerpo, en todas las células de nuestro cuerpo, se realiza un metabolismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Va a haber un órgano por excelencia que va a realizar un metabolismo, que es el hígado, este órgano muy importante. Entonces, eh, entonces, tenemos que tener en cuenta que ahí se va a ver un proceso de biotransformación. Y aquí va a haber dos fases, como habíamos mencionado, pero algunas literaturas un poco más antiguas lo consideran como reacción de oxidación, reducción en la fase 1
en la cual van a estar el sistema enzimático de citocromo P450. Y bueno, otras que la fase 2 considera reacción de conjugación hidrólisis, que generalmente su objetivo es inactivar o facilitar la excreción del fármaco. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, de explicar un poquito más, cuando nosotros tenemos la primera fase, generalmente van a llegar fármacos, pero como sabemos que es muy importante que los investigadores, las farmacéuticas tengan en cuenta que hay barreras. A veces las farmacéuticas crean medicamentos que son profármacos, o sea, que no son exactamente esa sustancia que te va a hacer efecto, sino necesita un proceso más que se da dentro del organismo para que haga su efecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entre el profármaco, pasa todas las barreras, llega al hígado y el hígado va a actuar a través del citocromo P450. Este enzima descompone esta sustancia y una de esas sustancias que es descompuesta va a ser la que es el metabolito activo y va a realizar una función, ¿no? Precisa. Mientras que ya después de que todos los metabolitos activos hicieron su función, ya están ya listos, ya pasan a la siguiente secuencia, ¿no? Que es la reacción de conjugación hidrólisis. Como vimos, su principal función es esta, inactivar y facilitar la excreción. Nada de transformación, ¿no? Ellos buscan solo eliminar todo lo que es extraño en la fase 2. Entonces, la excreción. Si bien la excreción se puede dar también por varios lugares, transdérmico cuando sudamos, cuando lloramos, el aliento, a veces de la inspiración y expiración. Hay dos órganos también por excelencia que hacen mucho más que otros, ¿no? En este caso tenemos el riñón y las vías biliares, que también contribuyen a la eliminación de estos fármacos. Entre estos dos, el que más trabaja, el que más pesa es el riñón, ¿no? El riñón hace mucho más excreción de fármacos que las vías biliares. Entonces, ¿por qué? Esto se debe a que, recordemos por anatomía y fisiología, que el riñón recibe el 25% del flujo sanguíneo de los riñones, entonces, del cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como los medicamentos obviamente están circulando a través de la sangre, ellos van a recorrer y van a caer en los glomérulos, ¿no? Entonces van a filtrarse, los fármacos están libres, no unidos a proteínas, y van a eliminarse. Pero esto va a depender de ciertos factores, por ejemplo, de la funcionabilidad de tu riñón, qué tal está la filtración, qué tal está tu secreción, la absorción, entre otros, ¿no? Todo eso depende del momento de evaluar también. Por eso, si un paciente tiene una falla renal, obviamente tienes que tener en cuenta ese factor para el momento de dar un medicamento. ¿Por qué? Porque puede, como tiene una dificultad al momento de eliminarlo, puede llegar a almacenarse y provocar alteraciones tóxicas. Mientras que en las vías biliares va a haber que, por ejemplo, pasan por el hígado, después pasan a las vías biliares, se segregan al tubo digestivo en la segunda porción del duodeno. Y bueno, y en todo ese camino que les falta recorrer hasta que puedan salir de nuestro organismo, van a reabsorberse, muchas veces se reabsorben y hacen un segundo recorrido. Por eso que gran parte de los fármacos son reabsorbidos en el tubo digestivo y hacen otra vez el mismo recorrido. Entonces, lo mismo, ¿no? Llegan al hígado a través del drenaje venoso y bueno, y de nuevo son excretados. Así llegan como metabolitos inactivos y finalmente son expulsados, ¿no? Generalmente, los que son expulsados a través de las vías biliares son las hormonas esteroideas, la digoxina, por ejemplo, y antineoplásicos. Ahora, el metabolismo del fármaco, ¿no? Ya vamos culminando. El metabolismo de los fármacos, chicos, como ya hemos visto anteriormente en algunas exposiciones anteriores, se va a dividir en dos, fase 1 y fase 2. En la fase 1, generalmente vamos a ver oxigenasas y reductasas, mientras que en la fase 2 solo va a haber transferasas. Ahora, ¿cuál es el fin supremo de la fase 1? Añaden sustituyentes a la molécula o se liberan grupos funcionales. Es su función. Mientras que en la fase 2, convertir metabolitos procedentes de la fase 1 en productos finales.
También podemos decir que en la fase 1 aumenta la ionización e hidrosolubilidad, también inactiva o activa, generalmente eso viene en los fármacos, en los profármacos, y activar más de un producto que puede ser beneficioso o tóxico. Por ejemplo, hay ciertas sustancias que no siempre el metabolito activo es bueno. Por ejemplo, hay ciertas hierbas que a veces se toman o sustancias que al momento que ingresan no son tóxicas, pero al momento de que pasan por el primer fase 1 del hígado, llegan a tener efectos tóxicos, ¿no? Pues todo eso tenemos que evaluar, ¿no? Y bueno, en la fase 2 tenemos que ver, ellos facilitan la excreción, aumentan el peso molecular, incrementan más la hidrosolubilidad y por lo general la inactivación del fármaco, es su función principal. Ahora, igual como habíamos visto, hay ciertos factores, ciertas variables que van a influir en todo este metabolismo de los fármacos. Vamos a ver algunas más relevantes. Por ejemplo, la edad. Un embrión, hay que conocer esto, ¿no? Embriología. Un embrión a las 8 semanas ya tiene presencia de citocromo P450. ¿Qué hacía la P450? Metabolitos, profármacos, los descomponía y hacían metabolitos activos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría? 8 semanas intraútero, la madre toma cierto medicamento que es para ella, bueno, inofensivo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si eso, como es parte de ese medicamento, ese metabolito que no estaba activo, llega por el cordón umbilical hasta la circulación fetal y como pequeño ser ya tiene su P450, no de todo madura, pero ya la tiene, empieza a procesarlo y genera un metabolito activo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? El embrión, si es que ya tiene la función del citocromo P450, sus otras funciones, por ejemplo, la renal, la de depuración o la biliar, no están del todo desarrollados. Entonces, generalmente llega este metabolito, se produce como sustancia activa y se va almacenando hasta que pasa llega a un nivel tóxico. Entonces, ahí se dan las complicaciones, ¿no? No es que el medicamento sea malo, sino que no han conocido un poquito más sobre qué pasa con el pequeño ser. Ahora, un prematuro, ¿no? Va a tener una elevada inmadurez metabólica, eso ya es propio de ellos, pero se puede realizar una inducción enzimática, ¿no? ¿Qué podemos decir aquí? Entonces, eh, si bien, como dicen, los medicamentos que nosotros le vamos a dar a un prematuro pueden ser de diferentes formas, ¿no? Pero también tenemos que ver de que su excreción, por ejemplo, primero los riñones, recalcando los riñones, no están de todo desarrollados. Estas enzimas pueden reaccionar no de manera inadecuada, sino de manera diferente que el adulto. Entonces, esto también acarrea de que traiga consecuencias a este prematuro. Y bueno, el neonato, la capacidad de biotransformante es inferior a la de adulto, ¿no? Eso también tenemos que tener en cuenta. Por eso que en medicina conocemos de que hay una área que es medicina interna que generalmente atiende a los adultos, geriatría a los ancianos que obviamente tienen una fisiología diferente, y hay otra rama que es la pediatría, que también obviamente se ha creado con este objetivo. ¿Por qué? Como pueden ver, la posología que es un medicamento en pediatría es muy distinta a la que le hace un adulto. Y eso se debe a diferentes factores de inmadurez y también de que hormonales también, porque no, también se debe a eso, de que las hormonas también no están desarrolladas y reaccionan distintos. La primera semana de vida, vamos a ver en los niñitos, la capacidad de transformación va en aumento. Y también que la inmadurez renal va cambiando también, cada vez va mejorando su filtración, primero a veces es acelerada, a veces un poco más lenta y todo eso, va fluctuando. Mientras que en el anciano, que también es una población que debemos conocer para nuestros abuelitos, no hacerle un daño en vez de un beneficio, es que primero ellos tienen poca dotación enzimática hepática, porque obviamente ellos tienen años y ya todos como dicen, los años pesan, ¿no? Y tienen que observar cómo va su función hepática. Flujo hepático, recuerden que el flujo de las arterias, las venas, ya no son las mismas, como dicen las cañerías,
ya no están nuevecitas, sino que obviamente ya tienen dificultades, ¿no? Y también tenemos que conocer. Y bueno, y la función renal. También la mayoría de pacientes ancianos a veces tienen problemas renales, que también tenemos que evaluar. Perfil hepático, perfil renal, para dar tratamiento. Sobre todo los antibióticos, a veces le hacen efectos dañinos a los ancianitos. Sexo y hormonas. Entonces vamos a ver que eh, los fármacos no solo en edad van a cambiar, sino también en sexo, y también como el sexo está muy ligado a las hormonas, también va a haber alteraciones, reacciones distintas. Por ejemplo, hay ciertos fármacos que reaccionan mucho más fuerte en mujeres. ¿Y a qué se debe esto? Por ejemplo, sabemos que por naturaleza las mujeres tienen un poquito más de tejido adiposo en su cuerpo, ¿no? Entonces, entonces, al momento de tener más tejido adiposo, este medicamento que es liposoluble se puede almacenar mucho más tiempo en las mujeres. Entonces, pueden no estar metabólicamente activos, o sea, que no se pueden ir metabolizando, pero sí están ahí. Entonces, puede que al momento de que le doy el medicamento, no se elimina del todo y llega la hora de darle de nuevo el medicamento, puede que en un momento llegue a tener una reacción tóxica, ¿no? Todo eso tenemos que observar. Y bueno, el estado hormonal, ¿no? Influye en la actividad enzimática microsomal de activación e inhibición, y eso lo vemos, ejemplo, en el embarazo, la progesterona, ¿no? Algunos medicamentos en los embarazos tienden a ser metabolizados, eliminados más rápido, y otros más lento. Entonces, eso también tienes que tener en cuenta al momento de la embarazada, ¿no? Por eso hay escalas, ¿no? A, B, C, X para embarazada, ¿no? De qué medicamento le puedes dar o no le puedes dar. Bueno, factores genéticos, vamos a ver, si bien tenemos personas en todo el mundo distintas, por ejemplo, la carga genética que tiene un latino, que la mayoría de los presentes no es igual a la carga genética que tiene un estadounidense, un europeo, un asiático, alguien de Oceanía, un africano, etcétera, ¿no? Entonces no es igual. Obviamente por raza, decirlo así, tenemos algunas variaciones mínimas, pero algunas variaciones que cuentan. Y esto va a recaer en las reacciones idiosincráticas. ¿Qué quiere decir las reacciones idiosincráticas, no? Es lo que le decía. Puede ser que un fármaco a nadie le haga, o sea, a todos le haga efecto, bien, 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 les vaya muy bien con el tratamiento que se establece para esa enfermedad, pero a esa persona que a ti te toca atender le provoca un efecto no deseado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esa es una reacción idiosincrática, o sea, que es el estándar, lo esto, pero nadie pudo suponer de que a él sería el suertudo de los miles de millones que sea el afectado en esta parte, ¿no? Y esto generalmente se debe, como dicen, en polimorfismos genéticos, o sea, que algunas reacciones se observan solo en un 1%, donde por cierto proteínas o expresiones distintas de los receptores, provoca de que el ser humano, esa persona, reaccione distinto que a otras, que a la población general. Y bueno, vamos en la CIP 2D2, 6, que es supresión de los fármacos. Y bueno, siempre hay que ser cautelosos al momento. Si ves que el paciente, eh, el tratamiento estándar no le está haciendo bien, obviamente tienes que cambiar, ¿no? No, pero es que medicina dice que tal cosa, ¿no? Pero también tiene que ser la medicina basada en evidencia, que ahorita está muy de moda, también tiene que ser basado también no tanto en la experiencia, pero sí también ver, ¿no? El costo-beneficio que tiene el paciente. Si a tu paciente no le hace bien, obviamente tienes que quitarlo, ¿no? O sea, por mucho que sea los reportes, las guías te dicen esto, tienes que evaluar también cómo le va a tu paciente, ¿no? Y bueno, factores patológicos también son importantes, ¿no? Enfermedades hereditarias, insuficiencia hepática y deficiencia de dotación enzimática, ¿no? Tienes que ver mucho bien eso. Bueno, llegando a la fase ya final de la exposición, vamos a ver unas conclusiones. Y bueno, y las conclusiones que he traído acá son bien sencillas y fácil de comprender en sí. Bueno, es necesario tener conceptos básicos de biología, bioquímica, fisiología, para comprender mejor la farmacología. Ya mañana me parece que es la clase de metodologías de estudio de farmacología. Así que van a tener mucho más
a detalle esos temas, cómo abordarlos, qué cursos son importantes para la farmacología, sobre todo, ¿no? Ahí van a interactuar y bueno, es recomendado, ¿no? Farmacología es un tema que a veces no les gusta mucho, pero es el pilar, ¿no? Como dicen, el médico siempre va a tener que recetar. Obviamente cuando tú vas a un médico y no te receta ningún medicamento, sientes que como que estafado, ¿no? Así que tienes que conocer. No siempre es necesario medicar, pero bueno, así las personas tienen ese concepto a veces. La farmacodinámica, recuerden que es lo que el medicamento le hace al cuerpo del paciente o del individuo. Y la farmacocinética es cómo el cuerpo reacciona a ese medicamento, cómo se defiende. Y bueno, siempre evaluar los factores propios de las personas para describir los efectos de un fármaco, ¿no? O sea, como le dije, por mucho de que siempre va a haber algunas interacciones idiosincráticas, ¿no? Que tienen que tener cuidado. El paciente, las guías te recomiendan mucho y son población general, ¿no? A toda tu población que has tratado, por ejemplo, es un médico de años, que a todos tus pacientes les has dado ese mismo tratamiento y le ha funcionado, pero te tocó un paciente después de tantos años que no le funciona. Entonces tienes que ver qué cosa pasa ahí, cambiar el tratamiento, ¿no? Eh, y bueno, farmacología, como le digo, es un curso pilar en la medicina y se recomienda darle el tiempo necesario, chicos. Recalcar aquí, que me faltó también en la conclusión, el objetivo de llevar farmacología no es que tú recetes, eso sí ténganlo en cuenta, chicos. Algunos se confunden. Ah, cuando yo llevo farmacología es con el objetivo de saber ya qué recetar. No, el objetivo de la farmacología, de llevar farmacología, métense eso en cuenta al momento de que estudien, porque generalmente se ve de esta manera en los sílabus y algunos se matan, bueno, memorizando posología, todo eso, que a veces pueden medir, pero es muy raro, en los exámenes también de salud, recientado, también con los temas de farmacología. Pero más que todo ellos quieren, o sea, que tú aprendas cómo es la interacción del fármaco, cuál es la acción, el mecanismo de acción, es lo más importante que puedes aprender en farmacología. Cómo el mecanismo de acción de los antihistamínicos, de los antibióticos y todo eso. Mecanismo de acción, ¿no? Todo lo que es el proceso de farmacocinética, farmacodinámica, del fármaco, eso también, ¿no? Las familias, todo eso. Pero más que la posología, ya eso más adelante. Eso lo vas a aprender cuando lleves clínica, bueno, o medicina interna, como lo llamen en tu universidad, en tu facultad, y los demás cursos de clínica que vas a ir avanzando, ¿no? Cuando llegues a interno, obviamente, todos estos años de clínica, de rotaciones, van a servir para que tú te foguees y memorices poco a poco ya la posología, ¿no? Que obviamente posiblemente también cambie, ¿no? Entonces, eso sería todo, chicos, y bueno, muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Mm, Muy eh, agradecidos contigo por tu ponencia del día de hoy e invitamos a los participantes que si tienen alguna consulta, duda, la escriban en Ok, el chat muy bien. para que nuestro ponente absuelva sus Sí, dudas. chicos, si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla en el chat. Se las estaremos leyendo a la gente del día de hoy. Ok, este, ¿quién dice? En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, ¿consideras que los fármacos contribuyen en avances significativos para aminorar el impacto de esta enfermedad independientemente de los factores ambientales? ya, sí, justo estaba viendo esa pregunta. Y bueno, ahorita en sí, bueno, en Perú, por lo menos, sabe que el gol estándar para, no sé si en otros países cambiará un poquito, pero en Perú el gol estándar para tratar la diabetes es en sí la metformina. O sea, si hay un fármaco que tiene un efecto mucho mejor que la metformina, obviamente, comparado, ¿no? Los estudios cuando hacen para diabetes comparan mucho con la metformina como gol estándar. Entonces, si tu fármaco que tú estás postulando, que es mucho mejor, supera la metformina, obviamente sí se comprueba, pero si lo comparas, por ejemplo, en la literatura, de que un fármaco fue comparado con placebo en la diabetes, eso está mal, ¿no? Es más que todo para ver, ¿no? Pero
Actualmente, como dice, los factores ambientales, y si bueno, traspolamos a la pandemia que estamos viviendo ahorita aquí, ambientales, también, vamos a ver que en varios reportes se han visto ya, y no sé si en otros países también, pero en Perú un poquito más que está pendiente, se ha visto de que al momento de que empezó la pandemia también, la gente estaba muy preocupada, obviamente, por el contagio de los virus, todo, pero hay bastantes enfermedades que se han descuidado, ¿no? Y esos pacientes que descuidaron estas enfermedades muchas veces tuvieron desenlaces fatales. Por ejemplo, uno de ellos es el cáncer, ¿no? Una enfermedad crónica. Pacientes que recibían su tratamiento, su quimio, no asistían a los hospitales porque obviamente eran pacientes débiles que estaban muy en riesgo de enfermar. Entonces, la cosa aquí iba, ¿no? Oye, no quiero enfermarme del coronavirus, pero no voy al hospital, pero no recibo mi tratamiento o no tengo las posibilidades de ir por X factores económicos, todo eso. Entonces, actualmente los factores ambientales sí han afectado, ¿no? No afectan mucho a la adherencia al tratamiento de las personas. Por eso todo eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Al momento de dar un fármaco a los pacientes, sobre todo a los ancianitos, también tenemos que tener en cuenta mucho ello. Excelente. Ok, Esmeralda Hernández pregunta, ¿a qué se debe que un fármaco sea fotosensible? Ah, ya. Por ejemplo, eso es lo que, si, por ejemplo, ahorita aquí todos se han visto, bueno, todos hemos sido niños en algún momento, ¿no? Y siempre en algún momento hemos tenido que tomar jarabes, que son a veces muy feos, ¿no? Pero si no sé si se han dado cuenta, los jarabes tenían botellitas, algunos jarabes, ¿no? Tenían botellitas así como que el color de medios café, así como que el vidrio de la cerveza, no sé, ¿han visto? No sé, los que son de Perú, cerveza Cristal, Pixel, su vidrio es así, ¿no? ¿Y por qué? Porque al momento de que estos medicamentos son expuestos demasiado a la luz, eh, alteran sus moléculas químicas. Entonces, ¿qué pasa? Como alteran sus moléculas químicas, llega el paciente a comprarlo, bueno, lo adquiere, lo consume y no le hace nada. Entonces, eso se vio hace muchos años. Desde ahí empezaron a salir las botellitas oscuras, ¿no? Que han visto varios, ¿no? Varios, creo que todos hemos en algún momento consumido esos jarabitos en botellitas oscuras, que a veces nos da... algunos fármacos, no todos, pero sí, pues, la composición con el sol, a veces la luz, se descomponen y no hacen el efecto que uno quiere, ¿no? ¿Otra pregunta? No, ya no visualizo ninguna otra pregunta, solamente hay palabras de agradecimiento por la ponencia, que haya sido excelente y bueno, con esto vamos a dar cierre a la ponencia del día de hoy. Ok, ok. Muchas gracias, chicos. Agradecidos sumamente con el ponente del día de hoy y con ustedes por formar parte de esta magnífica actividad, deseamos que todos los conocimientos transmitidos sean de gran provecho para cada uno de ustedes. Se recuerda que pueden volver a ver esta y todas las demás ponencias en cada uno de los canales donde fueron transmitidas. Los invitamos una vez más a participar en las redes compartiendo una historia, etiquetando a 2 cuentas y colocando Semana Académica 3.0 con el hashtag de su país. El form de asistencia será enviado por cada uno de los grupos de WhatsApp y Telegram una vez acabada la ponencia. La palabra clave debe estar escrita tal y como la vieron en pantalla. El nombre debe estar completo justo y como lo escribieron en el link de inscripción, en mayúsculas. Todos aquellos que no hayan podido sintonizar esta ponencia o bien que la hayan empezado a la mitad de transmisión, les recordamos que cuentan con 8 horas para que puedan volver a ver la transmisión con calma y poder llenar el forms. Les deseamos lo mejor a todos y nos vemos el día de mañana.